Está con nosotros el ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres. Pablo, buenas noches, gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto. ¿Qué tal? Encantado de estar Bienvenido. por acá. Parece, lo que decía Diverio, parece de etapa o de manual sindical. ¿El sindicato más fuerte negocia más rápido y mejor? Bueno, es un sector menos afectado que el resto. Es un sector donde además tiene el componente de que una buena parte de su mercado tiene como cliente al propio Estado, por lo tanto tenía la necesidad de ser puesto un poco aparte. Y además a nosotros nos interesaba que se diera un acuerdo de más larga duración. Todos son elementos que llevaron a que la construcción se separara expresamente en el acuerdo que se firmó, el acta que se firmó a principios de julio, en donde se acordó lo del periodo puente por un año, quedó expresamente por fuera la construcción y nosotros sentimos una gran satisfacción de que se haya logrado finalmente un acuerdo trabajoso, complejo, en un momento muy difícil, de 3 años. O sea que esto implica que la construcción tiene un horizonte despejado, por lo menos del debate de la negociación salarial. Eso no significa que no haya otras razones para que existan algún tipo de dificultad, pero es diferente con un escenario de 3 años que nos permite al gobierno, a los trabajadores y a las empresas saber cuál es el andarivel de resultados de la negociación salarial. Además estamos hablando de un área de actividad muy trascendente para lo que es la economía del país, que se está viendo obviamente afectada como el resto del mundo por la pandemia por coronavirus. Tiene su peso importante haber conseguido este acuerdo. Absolutamente, porque además arrastra. Es un sector que, digamos, tiene mucho impacto indirecto. Exacto. Sí, claro. Entonces, más allá de que también es un número importante de trabajadores, hoy están situados en el orden de 42.000, 43.000, y todo indica que va a haber expansión de la construcción por la construcción de UPM2, por la construcción del ferrocarril, del puerto de UPM también, pero también por un desarrollo de la vivienda de interés social, de mayores facilidades para la inversión inmobiliaria. Entonces, todo indica que vamos a tener un escenario de crecimiento y al mismo tiempo de estabilidad. Y me parece que ese es el mejor escenario para el país. Se acaba de ir Federico Comesaña, se cruzaron allí con los datos del empleo. Seguro el trimestre móvil mayo, o mejor dicho marzo-mayo, marca 70.000 puestos menos de trabajo que en igual lapso del año pasado. Acaba de mostrar allí una encuesta entre técnicos que dicen que hasta el 2022 no hay posibilidad ni siquiera de igualar los puestos de febrero. O sea, esto es más una pregunta para el gobierno central que para un ministro de Trabajo, pero es un tema está bien, es complicado. Es pertinente. Es complicado porque uno ve que los números, yo lo digo, lo repetí por tercera vez en el día, hay gente que cae fuera del sistema. Sí, y eso nos preocupa enormemente, a tal punto que mañana a las 2 de la tarde allá en el Ministerio instalamos el diálogo social tripartito por el empleo y la sustentabilidad de las empresas, con la participación de los actores sociales, es decir, con el PIT-CNT y las cámaras, junto con el Ministerio, para empezar un proceso primero de seguimiento de esta coyuntura, con datos, con información, tratando de encontrar instrumentos que ayuden a que la reincorporación de los trabajadores sea lo mayor posible, y por otro lado, escuchando propuestas, ideas, iniciativas de parte de cada uno de los actores, para darle respuesta a una situación muy seria, muy grave. Tenemos plena conciencia, más allá de que el dato del INE de ayer indica que no aumentó la desocupación. Eso es un dato engañoso, porque claro. En pero realidad siguen la gente faltando no... oportunidades de trabajo. Pero por supuesto, este o sea, en realidad la desocupación se mide por una respuesta a una pregunta que es si está buscando trabajo y no encuentra. Y yo sé que en realidad mucha gente no está buscando trabajo porque no hay. Entonces aparece como escondido el aumento de la desocupación, pero la hay. O sea, hay un problema de empleo que ya existía antes de la pandemia, eso también hay que decirlo. Sí, venía siendo complicado. Y el dato de desocupación de febrero era 10,5, o sea, 10,5% implica una cifra que para encontrar un antecedente había que ir a 2007, y sobre mojado llueve torrencialmente. Entonces ahora tenemos un problema, todavía no tenemos los datos de cuánta gente está en el seguro de paro en julio, todavía no cerró julio, pero en junio estábamos en 175.000 aproximadamente,
Yo creo que ahora seguramente son menos, van a ser menos, pero la pregunta es cuál es el ritmo de reincorporación, y eso es lo que hay que acelerar, que haya que ya no volverán, incentivos. que tú Claro. mismo lo decías días pasados. Y a eso, para ellos hay que buscarles propuestas de capacitación laboral, de reincorporación, de reciclaje, que den oportunidades en línea con los puestos de trabajo que se van a requerir, que no son los mismos probablemente de los que había antes de que se iniciara este proceso, ¿no? El cambio de tema, ministro, fue cuestionado a través de su cuenta de Twitter el alejamiento de Ernesto Talvi de la política. ¿Bajo qué argumentos? ¿Cuál es su opinión al respecto de esta renuncia que hace incluso a la política activa, como bien mencionó, a través de su carta? Yo creo que es una decisión muy personal que no corresponde a uno analizar. Es decir, sorprendió, sin duda. Sorprende porque pasó muy poco tiempo de las elecciones y hay un montón de gente que optó con su voto por sentirse representada por él. Entonces, impacta. Pero obviamente cada uno tiene su vida y sus situaciones y sus evaluaciones. Lo que yo creo que es muy importante y que hoy está claramente establecido es que esto no afecta para nada la estabilidad de la coalición de gobierno, ni de la participación del Partido Colorado, ni la firmeza de su compromiso. O sea que desde ese punto de vista, bueno, es un dirigente que se retira, pero que no está afectando la dinámica ni del gobierno ni de la política nacional, ¿no? En 30 segundos finales, porque se tiene que ir, la renuncia y pase a trabajar con Gurméndez en Antel de una jerarca como la subdirectora de trabajo, ¿tiene nada que ver? ¿Es un enroque nada más? No, para nada. Es decir, la doctora Elena Grauert estaba desempeñándose como subdirectora de trabajo de manera muy excelente y además en total sintonía con el equipo. Ocurre que ella tenía una especialización en telecomunicaciones y que el nuevo presidente de Antel, el ingeniero Gurméndez, le pide que vaya a acompañarlo como asesora. Ella presenta la carta de renuncia en la que hace un gran reconocimiento al trabajo que había mantenido en estos meses, y nosotros también tenemos la misma opinión sobre ella, así que no hay ningún elemento político en absoluto, al contrario, es una lástima porque estaba trabajando muy bien y bueno, pero así es la vida. Un recambio normal. Va a otro lugar donde va a aportar también, sin duda, como aportó acá en el Ministerio de Trabajo. Y ya para despedirlo, estos 5 meses de gestión equivalen a 5 años ya. No sé si 5 años, pero parece que fue muchísimo tiempo, es lógico, ha sido de una intensidad. Sabíamos que, el compromiso de la cartera de trabajo era necesariamente un compromiso intenso y complejo, pero claro... Más duro en este escenario. No esperábamos esta evolución y yo la verdad siento que estamos dando una respuesta a la altura de la realidad que tenemos delante con un gran equipo. Esto que refería a la doctora Grauert lo hago extensivo a todo el equipo de trabajo del Ministerio, donde hay gente que está al pie del cañón, que va a todas, como decimos en términos futbolísticos, que no le hace ningún asco al trabajo y además con un gran sentido de responsabilidad. Y eso es clave. Para hacer una buena gestión se necesita el equipo, ¿no? Ministro, por hoy muchas gracias. Hay más preguntas, lo que no hay es tiempo. Un gusto, encantado. Muchas gracias. Gracias, ministro. Es momento de una pausa en esta edición central de BTV Noticias. Regresamos en minutos nada más.